Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le pido por favor que ahorita cuando ya vayan 10 minutos me hace la seña, porque después nos pasamos de largo. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén, amén. Para honra y gloria de mi Señor Jesucristo, aleluya. En esta hermosa hora le pido que nos regale 10-15 minutos para hablar de las maravillas que puede hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el único que tiene ese poder y esa autoridad para perdonar los pecados, para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas grandes. En esta hermosa hora le pido que me acompañe en un versículo de la Biblia. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 en adelante. Nos ponemos en pie en reverencia a la bendita palabra de mi Señor Jesucristo. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 en adelante. Dice así la bendita palabra de mi Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a hacer una oración. Padre Santísimo, en esta hora, Señor, te pido, Padre, que hables en esta noche. Derriba todo altar a la brujería, toda maldad, magia negra, magia blanca, magia roja, se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo aquello que se quiere interponer a la obra de Dios es derrumbado en esta hora, en el nombre poderoso del que todo lo puede. Oh, aleluya, Señor. Respáldame en esta hora. Que seas tú el que hable y no mi boca. Que seas tú y no mi pensamiento. Que seas tú y no según mi corazón, Padre. En esta hora, Señor Jesucristo, toca corazones, toca mentes, toca almas, Padre. En esta hora, Señor Jesucristo, que esta palabra sea para que tú seas exaltado y no para que uno se exalte, ni que uno esté orgulloso de lo que pasó, Padre, sino que tú, Señor Jesucristo, seas glorificado y que el mundo sepa que aún hay Dios en Israel, que aún hay Dios en Impacto Divino, que aún hay Dios aquí en este lugar y que hoy te puede cambiar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alábele que Él vive. Den un aplauso a mi Señor Jesucristo. Pueden tomar su asiento, no sin antes darle la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo me acuerdo la primera vez que di mi testimonio. Yo estaba todo nervioso un 1 de enero del 2019, ahí en Impacto Divino. Y yo no hallaba qué decir, aleluya. Pero en esta hora, yo solo le puedo decir que cuando Cristo Jesús llega a tu vida, tienes que ser diferente. Que cuando Cristo Jesús te toca, tiene que morir el viejo hombre y tiene que nacer una nueva criatura. Yo cuando nací, mis padres no se habían preparado. Me sacaron envuelto en un pañal de tela, aleluya. Vivimos en una familia humilde, pero llena de amor con mis padres. Pero desde niño siempre sentía rechazo de ciertos familiares, de ciertas personas. Había una tristeza, una amargura en mi corazón. Iba yo creciendo con ese rencor. Un día nos vacían la casa y usted va a decir ¿qué relevancia tiene eso? Y es que cuando usted ve un drogadicto en la calle, cuando usted ve un alcohólico, cuando usted ve a alguien, una prostituta que está ahí en la calle, ese adicto, ese alcohólico fue un niño que alguna vez fue amado,
y fue esperado por sus padres. El drogadicto no es alguien que nació en la calle, es alguien que un día salió de su casa, tal vez engañado por el enemigo. Fue engañado y fue llevado hasta esas circunstancias. Y muchas veces la gente los desprecia. Muchas veces la gente dice: hazte para acá porque viene ese mal oriente. Hazte para acá porque ese drogadicto te puede robar. Guarda tus cosas porque te las pueden robar. Aleluya. Y ahí cuando nos vaciaron la casa, yo empecé a tener gran rencor por la autoridad. Y fui creciendo en rebeldía. Porque la misma policía nos había vaciado la casa, aleluya. Y yo lloraba, teniendo 7 años, y lloraba y decía: ¿por qué no puedo ser tan fuerte? ¿Por qué no puedo defender a mi hermano y a mi mamá? Y yo crecí con un rencor hacia la autoridad. Cuando tenía 12, 13 años, un vecino me invitó a mi primer copa de mezcalitro, aleluya. El primer cigarro. Y tú no sabes el mal que se le está provocando al niño. Por eso, joven, que escuchas esta palabra, escucha el consejo de tus padres. Acércate al Señor, porque después las consecuencias pueden ser graves. Tal vez en esta noche haya personas que esta sea la última vez que tengan la oportunidad de acercarse a mi Señor. Yo crecí lleno de rencor hacia la autoridad. No me sujetaba en la escuela, no me sujetaba en mi casa, no me sujetaba en ningún lado. Fui creciendo con rencor. Y yo decía: ¿cómo me gustaría matar a todos los policías? Aleluya. Yo decía: ¿cómo me gustaría hacerle daño a toda esa gente? Entonces fui creciendo así. Y donde quiera que iba, me relacionaba con gente que no debía. Aleluya. Y según yo, pensaba que hacía buenas acciones. Porque cuando robaba, iba y dejaba una limosna a la iglesia católica. Pero luego se me acababa la droga y el alcohol. Y después iba y me la robaba otra vez para llevármela. Si había dado 1,000 pesos, me robaba otros 5 y me los llevaba para comprar más droga. Yo recuerdo que en aquellos tiempos empezaron con cosas menores, pandillerismo, cosas así. Andaba por Monclova, San Pedro, Torreón, andaba aquí, andaba en todos lados. Hasta cuando mi esposa me dijo, en aquel tiempo éramos novios, y me dijo: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Se nos vino gasto fuerte, responsabilidades. Aún así no dejé de estudiar. Me gradué de la universidad. Pero aún así, estando estudiando, aún en la escuela me drogaba. Aún en la escuela bebía alcohol en el estacionamiento. Hacía lo que no se debía. Ya cuando iban a nacer mi niña, yo no tenía para llevarla al doctor, a mi esposa, para que le hicieran el primer ultrasonido. Y me dijo un amigo: no te preocupes, ahorita vamos a la calle de acá y vamos a conseguir. Y fuimos. Y ahí empezó una corta carrera delictiva, aleluya. Y empezábamos a asaltar a todo el que pasaba. Pero nosotros nos sentíamos buenos porque decíamos: no, míralo, déjale para su lonche, déjale para su camión. Nosotros somos ladrones, pero no somos tan malos. Pero una cosa lleva a la otra, y es como un pantano cenagoso. Vas haciendo lo malo y te vas hundiendo más y más. Llegó el momento en el que andábamos haciendo cosas más pesadas todavía. Andábamos para allá y andábamos para acá como independientes. Ya no teníamos temor de nada. Después de que habíamos empezado solamente 2 y luego 3, ya éramos como 20 que andábamos haciendo lo malo. Yo recuerdo bien
que nos sentíamos con autoridad para regañar a los policías, para ir al ministerio público y sacar al que caía y sacarlo así sin fianza y sin nada. Yo me acuerdo que mi mamá lloraba y decía: hijo, un día te vamos a encontrar ahí, boca arriba. Y siempre que decían que habían aventado a alguien allá afuera de la colonia muerto, a balazos, a cuchilladas, mi mamá iba llorando a ver si era yo. Allí estaba esa mujer por la ventana, llorando y esperando que volviera de la fiesta. Allí estaba esa pobre mujer esperando ahí y diciendo: es que mi hijo no puede cambiar. Y es verdad, porque por voluntad propia tú no puedes cambiar. Y es verdad, porque aunque tú quieras, no puedes. Ese vicio te va hundiendo más y más. Yo recuerdo que yo era devoto de la muerte y de Malverde, que él lo traía yo colgado. Y yo decía que me iba a proteger en las buenas y en las malas. En ese tiempo estaba trabajando también para el gobierno. Y yo recuerdo que a veces faltaba una semana completa por andarme drogando, por andar tomando. Allá en el mismo trabajo llegaba en estado de ebriedad. Pero un día yo no sabía que ese señor del que tanto me habían hablado, de ese señor por el que habían orado por mí y le habían intercedido y le habían pedido por mí, un día me iba a tocar. Aleluya. Anduve por muchos lugares de este mundo, anduve por muchos lugares haciendo lo malo, pero un día una de las que andaba con nosotros también dijo: ¿saben qué? Fui con un curandero y nos dijo que los van a agarrar a todos. Está loca. Eso no nos va a pasar a nosotros, porque nosotros somos listos, nosotros somos fuertes, nosotros tenemos con qué querer a la policía. Y dijo: por sí o por no, vayan y dense una barrida. Y yo: ¿eso qué? Entonces yo recuerdo, una señora que se llamaba doña Juanita, de allá del Sacramento, nos dijo: vengan, porque ustedes traen ahí la muerte, los andan siguiendo. Ya se estaba gestando una investigación en nuestra contra, y ya estaban ahí atrás de nosotros y nosotros no lo sabíamos. La señora nos hizo una limpia a dos, a mí y a otro. Pues recuerdo que para una Semana Santa cayó uno de los que se juntaban con nosotros, y él dijo que no iba a hablar porque era un pacto que teníamos, nadie iba a hablar. Pero ese día lo agarraron un jueves, nos fuimos a festejar. Un día viernes en la noche yo me encontraba totalmente drogado. Estaba yo en un jacalito del Consuelo fumando crack. Dicen que esa droga es muy adictiva y que es muy difícil dejarla. Yo me acuerdo que ese día yo me encontraba ahí con un amigo mío que hace unos años falleció porque no quiso aceptar al Señor. Y yo me acuerdo que para ser sábado andaba haciendo unas cosas en el ministerio público y me hablan y me dicen: ¿sabes qué? Ya cayeron en la casa de fulano, ya cayeron en la casa de sultano. Y yo decía, le hablé a mi esposa y le dije: salte de la casa, por favor, porque ya van a ir a buscarme. Y ella dijo: no, ya sabe cómo a veces son las mujeres necias. Y dice: no nos va a pasar nada, yo no hice nada. Estaba yo hablando con ella y le hablaba y le decía que se saliera. Pero muchas veces tus actos que no piensas tienen consecuencias para tus hijos y tu familia. Yo a veces se me olvidan las cosas y siento que parte de mi cerebro se murió por tanta droga que me metí. Pero todo es diferente cuando hablo de la palabra del Señor, porque
Porque hasta recuerdo versículos completos, recuerdo cosas completas que tenían el olvido. Entonces estaba yo hablando con ella y se escucha un golpe. Abren la puerta los policías, se meten por ella y por mi hija. Y otra vez, yo que pensé que ella era fuerte y que podía defenderme de quien fuera, otra vez no pude defender a mi familia. Otra vez volví a fracasar. Otra vez volví a tropezar. Y estaba yo preocupado, y lloraba y decía, pero es que ellos no tienen la culpa, son inocentes. Pero muchas veces, amada persona que me escuchas, ese vicio te va a llevar a perderlo todo. Dice la palabra que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruirte a ti. Él quiere destruir todo lo que el Señor tiene planeado para ti. Porque lo que tú piensas son caminos de muerte, pero el Señor tiene preparados caminos de vida y de vida en abundancia. Y yo me acuerdo que se las habían llevado a la fiscalía y a mí me estaban persiguiendo. En ese momento le hablé a los contactos, le hablé a los amigos, le pedí a Malverde, le pedí a la muerte. ¿Y sabe qué? Nadie me respaldó. Cuando me sentía triste, cuando me sentía desesperado, desvalido, en ese momento iba yo allá por la carretera del Vergel. Y uno de mis mismos amigos me había puesto porque iban atrás de mí las camionetas. Y yo dije, ya todos me fallaron, ya no tengo a quién más recurrir. Y alcé mis ojos a los cielos y le dije, a mí me han dicho que tú eres milagroso, a mí me han dicho que tú eres poderoso, a mí me han dicho que tú todo lo puedes. Si tú quieres que me agarren, nada más que no me den tan duro. Pero si es tu voluntad que me salve, te prometo que voy a dejar las drogas y que te voy a servir todos los días de mi vida, hasta el día que me muera. En ese momento me acordé de cómo esa mujer loca que era mi suegra, esa evangélica, cuando me veía drogándome en la esquina me decía, Alejandro, arrepiéntete, deja esa droga, deja ese alcohol, deja esas bajas pasiones que te van a matar. En ese momento me acordé que yo tantas veces lo rechacé, tantas veces me hablaron de mi Cristo y no le quise recibir. Pero ese día vi una señal y me desvié a la carretera, y cuando me salí de la carretera vi que pasaron las camionetas, me les había hecho de humo. Me puse a llorar y le dije, ahora sí voy a cambiar. Empezó a pasar. Dicen que lo que pasa en tu vida cuando conoces al Señor es que te mueres. Y es verdad, porque ese día me morí. Ese día me morí. Porque empezó a pasar una película de mi vida, ahí donde estaba llorando porque me había rescatado. Y en los momentos más difíciles de mi vida, ahí estaba una luz conmigo. Y supe que Él siempre estuvo conmigo. Desde que no pude defenderme, desde que me sacaron así del hospital, desde que estuve enfermo, cuando tuve miedo, ahí estuvo Él conmigo, aleluya. Y sabe que fue lo más hermoso y lo más maravilloso que me pasó. Que cuando estaba ahí llorando, que cuando estaba ahí pidiéndole, Él estaba ahí conmigo. Y Él estaba ahí conmigo. ¿Y sabe qué pasó? No pasó ni un minuto y mi esposa me habló y me dijo, ¿sabes qué? Ya nos soltaron. No nos dieron ni un peso, hasta nos dieron por el taxi. Y entonces yo comprendí que nadie me ama como Él. Nadie me ama como Él, amada persona. Persona
hermana amada que escuchas este mensaje, vamos a ponernos en pie y vamos a orar por ese adicto, por esa prostituta,